Taller de Catecismo. Continuamos con la meditación del credo, especialmente en el artículo referente a la Iglesia. Creo en la Santa Iglesia Católica. Y de esa Iglesia pues estudiaremos varios aspectos. Hoy nos detendremos en estudiar la Iglesia como pueblo de Dios. Este tema está en los numerales del 781 al 786. Fundidos en la voluntad de Jesús y de la Virgen María. Oremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, postrado en el abismo de mi nada, y unida al acto único y eterno de vuestra divina voluntad, os adoro profundamente, os doy gracias eternamente, os amo infinitamente por todos y en el corazón de todos, con el corazón mismo de Jesús y de María. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Iglesia, pueblo de Dios. Es importante meditar en esto, porque nos lleva a comprender el gran privilegio de ser cristianos, pero más especialmente ha de suscitar en nosotros la inmensa gratitud de que Dios nos haya escogido para ser miembros de su pueblo. En el Antiguo Testamento, qué honra para formar parte de ese pueblo de Dios. Y cómo los enemigos temían a ese pueblo, no por la fuerza del pueblo, no por la sabiduría del pueblo, no por sus habilidades guerreras, sino por aquel que era dueño de ese pueblo, por aquel que combatía en defensa de ese pueblo. El numeral 781 nos dice: en todo tiempo y lugar, o sea, siempre ha sido grato a Dios el que le teme y practica la justicia. ¿Qué es temer a Dios? Es reconocer su poder, su grandeza, pero muy especialmente su infinito amor y bondad, que nos hace y nos lleva a no querer ofenderle. Ese es el verdadero temor de Dios. Y ese temor de Dios trae en consecuencia una vida recta, honesta, conforme a su voluntad,
Ese es practicar la justicia. Ser justos es caminar conforme Dios quiere. Darle a Dios lo que le agrada y lo que merece recibir de nosotros en cada momento. Y eso es lo que le agrada a Dios. Que le temamos, que tengamos temor de Dios y que practiquemos su justicia. Dios desde el comienzo, cuando crea a Adán y Eva, pues ya piensa. En su corazón está toda la humanidad. Cuando Adán y Eva peca, esa humanidad queda separada de él. Pero Dios no la abandona. Dios, sus proyectos nunca quedan inconclusos ni eliminados. En su proyecto de amor, busca santificar y salvar a esa humanidad por él creada. Pero esa santificación y esa salvación, Dios no la quiere realizar a modo individual, aislado. Cada persona en particular no, sino de una manera conjunta, comunitaria. De manera que esa santificación y esa salvación se diera como fruto de una relación de los hombres entre sí. Por eso buscó hacer un pueblo que lo conociera realmente, un pueblo que le sirviera. Pero ¿cuál servicio le iba a dar ese pueblo a Dios? Una vida santa. Lo que no logró con Adán y Eva, Dios busca alcanzarlo con ese pueblo que él empieza a formar. Y ese es pudiéramos decir, el plan que Dios empieza a realizar después del pecado original. Empieza a formar un pueblo que sea suyo, un pueblo que le tema, un pueblo que lo ame, un pueblo en quien él pueda depositar todas sus gracias, un pueblo al que él pudiera comunicarle su santidad. ¿Y cuál es ese pueblo? Dios lo empieza a formar y empieza a perfilarse de una manera concreta ese pueblo a través de Abraham, el pueblo de Israel con el que Dios hace una alianza, ese pueblo al que Dios fue educando poco a poco, como hace un padre con su hijo. ¿Cómo lo educa? Pues se fue manifestando, le fue revelando quién era él, cuál es su plan y qué quiere él de ellos, porque eso es importante. ¿Cuál es el plan de Dios sobre ello? Porque conociéndolo, el hombre puede disponerse a que Dios haga eso con ellos. Pero, ¿qué pasa? Que eso Dios no lo hace de un solo golpe, no. Él lo va haciendo progresivamente. Y empieza a establecer con ellos una alianza, pero una alianza que es solo preparación para esa alianza definitiva, perfecta, que él iba a realizar con su pueblo a través de Cristo. Y esa alianza ahora es la iglesia. Ese pueblo de Dios que empezó a formarse en Israel es la prefigura de la iglesia. Y ya en la iglesia él realiza esa alianza perfecta que sella con su sangre y que va a marcar en los hombres ese sentido de pertenencia como pueblo de Dios, que ya no se va a dar en la circuncisión como se dio en el Antiguo Testamento, sino a través del bautismo. Y eso es lo que significa cuando dice
que ha convocado a la gente de todos los pueblos, judíos, griegos, gentiles, dijéramos, de todas las religiones, de todos los lugares. Él convoca a su iglesia para que se unan en la iglesia, no según la carne, sino a través del Espíritu, como dice la Lumen Gentium en su capítulo 9. ¿Cuáles son las características de ese pueblo de Dios? Un pueblo adquirido por Él. Y adquirido es porque Él es el que lo escoge, Él es el que lo guía, Él es el que lo educa, Él es el que lo defiende. Dice la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese pueblo tiene que manifestar en sí las virtudes de su dueño, que es Dios. Y eso lo manifiesta a través de las características que lo deben distinguir. De entre todos los grupos religiosos, de entre todos los credos que existan en el mundo, este pueblo de Dios, escogido por Él, debe presentar unas características y debemos estudiarlas porque nos toca a nosotros hacernos poseedores de esas características, porque no podemos permanecer y pertenecer solo de nombre. Primero, es el pueblo de Dios. ¿Qué significa eso? Que Él lo compró con su sangre. Ya no nos pertenecemos, Él es el dueño. Él nos pertenece como Señor, como propiedad. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Dice la primera Pedro 2:9. Una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. Y nos elige para eso. Y nos llama de diferentes grupos, naciones, lugares. Antes no éramos su pueblo, Él nos escoge para ser su pueblo. Y en eso tenemos que meditar. Porque no fuimos nosotros los que elegimos ser cristianos. No fuimos nosotros los que elegimos buscar el bautismo. Es Dios quien nos ubica en un lugar, dentro de una familia, con unas características específicas, y es Él el que nos da el don de ser pueblo suyo a través del bautismo, llamados a formar parte de una raza elegida, sacerdocio real, nación santa. ¿Cuántos pueblos se sienten orgullosos de cosas pasajeras? Son una raza fuerte, tienen unas características económicas, sociales, culturales muy superiores a los otros pueblos, pero el pueblo de Dios tiene unas características muy superiores, perdurables y únicas. Nación santa, raza elegida. Dentro de esto está el numeral 2787, dentro de esta característica que es muy importante. Cuando decimos Padre Nuestro, estamos reconociendo que todas las promesas de amor que Dios ha hecho,
desde el tiempo de los profetas en el Antiguo Testamento, las ha cumplido en Cristo. Y es en Cristo que nosotros llegamos a ser su pueblo. Y es por Cristo que Él es nuestro Dios. Es decir, hay una pertenencia mutua. Una pertenencia que se nos fue dada gratuitamente. ¿Qué hemos hecho para formar parte del pueblo de Dios? Nada. Y pudiéramos decir qué privilegio desde que nacimos. Esa pertenencia se nos dio gratuitamente. ¿A son de qué? Del amor de Dios, de su fidelidad. Y esto nos tiene que llevar a una correspondencia, a esa gracia, una vivencia de esa verdad. ¿Cuál es esa verdad? Él es nuestro Dios. Somos su pueblo, hijos suyos. Y en consecuencia tenemos que vivir como vivió Cristo, porque Cristo se encarnó para enseñarnos cómo vive el que es pueblo de Dios, el que se hace hijo suyo. En Cristo está esa verdad hecha vida, verdad que nosotros tenemos que encarnar. Entonces, la primera característica, pueblo de Dios. Y aquí olvidarnos de si somos colombianos, guatemaltecos, mexicanos, peruanos, estadounidenses, españoles, franceses. No, somos pueblo de Dios. Todo lo demás ha de desaparecer. Esta tiene que ser nuestra mayor honra. Dios es nuestro Padre. Somos hermanos, hijos suyos, estemos donde estemos. Continuamos meditando otras características. ¿Cuál es la ley de este pueblo? La ley que lo rige. Es la ley del amor. Pero del amor con que Él mismo nos ama en Cristo. O en otras palabras, ese amor con que el mismo Cristo nos ha amado. Ese es su mandamiento. No es amar con mi amor, porque mi amor de suyo es imperfecto, limitado, discriminatorio. Nosotros no amamos a todos, humanamente no. Para poder amar a todos como lo quiere Dios, tenemos que amar con el mismo amor de Cristo y como Cristo nos ama. Esta fue tu nueva ley y esto es fruto del Espíritu Santo. Es Él, ese amor que se ha derramado en nuestros corazones y que se ha de transparentar, se ha de comunicar, se ha de proyectar en todos nuestros actos. Amar a Dios con su mismo amar a Dios con su mismo amor y amar al prójimo con su mismo amor. Esa es la única ley de nosotros, la ley del amor. De lo contrario, pues no podemos identificarnos ni llenar las características de ese verdadero pueblo de Dios. Porque tenemos que poseer las características, así como una persona que tiene una nacionalidad, pues muchas veces sin hablar, perdón,
Ya revelamos, ese es un francés, ese es un español, por todas las características que identifican una raza. Nosotros también tenemos unas características que nos identifican. Una de ellas es el amor. Dice Romanos 8:2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál es esa ley? El amor. Misión de ese pueblo. Cuando hablamos de misión, hablamos de aquello que se le ha encomendado, la tarea que él tiene que cumplir. ¿Cuál es esa misión? Lo dice Mateo 5:13. Ser sal de la tierra, luz del mundo. ¿Qué es ser sal? Los alimentos, cada uno tiene unas características propias, pero quien resalta las características y las hace agradables es la sal. Si no le echas sal a los alimentos, lo propio de ese alimento no va a surgir, no va a ser agradable a tu paladar porque no tiene sal. La luz del mundo, el mundo que yace en tinieblas. Y este ser sal y ser tierra es lo que va produciendo en nosotros la unidad. Nos hace caminar en esperanza. Nos hace ser comunicadores de salvación para todo el género humano. Si un cristiano llega a tierra pagana, tiene que notarse. Tienen que decir, como decían en los primeros tiempos, mirad cómo se aman. El cristiano sobresale por eso, porque donde hay maldad, Él pone bien, donde hay tristeza, Él pone alegría, donde hay violencia, Él siembra paz, se hace sal y luz del mundo, rompe las tinieblas con su comportamiento, con su testimonio. De lo contrario, nos vamos a parecer iguales a los demás. Ser sal y ser luz. Y en este tiempo sí que es necesario eso. Cuando todo el mundo está contra la vida, por el apoyo al aborto, a la eutanasia, a la violencia, a la venganza, nosotros tenemos que ser comunicadores de paz, defensa de la vida, así nos cueste. Cuando todo el mundo predica la mentira, nosotros tenemos que enfrentar y predicar la verdad, así seamos despreciados, burlados o atacados. ¿Hacia dónde camina ese pueblo? ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es su meta? El reino de Dios. Esa es la meta. Y que claro, por eso la iglesia camina hacia ese reino de Dios, pero no en la eternidad. Ese reino de Dios, Dios quiere que se establezca ya aquí en la tierra. Y para eso dio a su iglesia la doctrina de la divina voluntad. Para que nosotros empecemos a caminar seriamente hacia el establecimiento de ese reino, primero en nosotros, y en la medida en que se establezca en el corazón de cada uno de los miembros de este pueblo de Dios que es la iglesia, se va estableciendo en el mundo. Este reino comenzó en Cristo, comenzó en la Virgen María y debe extenderse en cada hombre hasta que ya Dios determine llevar este reino a su plenitud aquí en la tierra y a su perfeccionamiento, con el establecimiento pleno del don de la divina voluntad. Pero hacia allá tenemos que caminar. Pero no podemos llegar allá si no cumplimos las otras características de ser sal y vivir el mandamiento del amor.
hay estas otras tres características que anteceden a la de caminar hacia el reino y van implicados en él. ¿Cuál es? ¿Cómo empezamos a ser miembros de este pueblo de Dios? Por el bautismo. No por el nacimiento físico, no. No es ahí donde, así hayamos nacido en un hogar cristiano y de padres católicos. No. Si esa criatura no es llevada al bautismo, no entra a formar parte de este pueblo de Dios. Y esto, ojo, para los padres que erróneamente demoran el bautismo de sus hijos. Están cometiendo un error grandísimo, ni se lo imaginan. Es como si el que naciera en una familia real, tomamos las monarquías que todavía existen, no se le considerara miembro de esa familia real, sino cuando ya tuviera la mayoría de edad. Eso es un error. La familia, desde que el niño nace, ya empiezan a educarlo con las costumbres reales, en un ambiente de realeza. En la medida en que va creciendo, va tomando conciencia y va apersonándose ya de manera propia de eso. Pero mientras tanto, no es que se le deje a que crezca para que empiece a ser miembro de esa familia real, no, igual en la iglesia. Es el bautismo el que pone ese sello. En el Antiguo Testamento era la circuncisión, aquí es el bautismo. Esa es la que nos da la pertenencia a este pueblo de Dios. Ya digo, así hayamos nacido en familia cristiana, católica. Así seas hijo de una madre católica, si no te bautizas, no empiezas a ser miembro de ese pueblo de Dios. Un pueblo que tiene por cabeza a Cristo. Por eso es que el bautismo nos incorpora en Cristo. Nos hace miembros del cuerpo místico de Cristo. Porque Él es nuestra cabeza. Y decir que Cristo es nuestra cabeza es decir que estamos regidos por Cristo. Pensemos en un cuerpo natural. Cuando el niño está en el vientre de la madre, esos miembros se forman allí. Y la mano debe estar regida por la cabeza. Y el pie y el corazón, la cabeza rige todo el cuerpo. Y el miembro no puede rebelarse porque forma parte de un cuerpo regido por una cabeza. Así somos en la iglesia. Ya el bautizado no se pertenece, dice el catecismo, le pertenece a Cristo, porque empieza a ser miembro de su cuerpo. Y Él es la cabeza de ese cuerpo que es el pueblo mesiánico, que es el pueblo de Dios. Cuando un niño nace se le da una identidad, entonces se saca la tarjeta de identidad. ¿Cuál es esa identidad? Pues se le da un número que toda la vida lo va a diferenciar de todos los demás. Y esa identidad no se repite, es exclusiva de Él. Así pasa en el cuerpo de Cristo. En los miembros del pueblo de Dios tienen una identidad. ¿Cuál es la identidad de cada miembro del pueblo de Cristo? Su libertad, su dignidad de ser hijo de Dios. Y esa dignidad le da una libertad. Libertad que proviene del Espíritu Santo, de la verdad conocida, abrazada y vivida. La verdad os hará libres. ¿Y quién comunica esa verdad? El Espíritu Santo. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Por eso Cristo, pudiéramos decir, es nuestra cabeza, es nuestro distintivo, es nuestro sello, es nuestro modelo, es lo que nos ha de identificar. Por eso no se puede llamar hijo de Dios el que no conoce a Cristo, no acepta a Cristo, no vive en Cristo.
Y en los corazones de esos hijos de Dios, de esos miembros del pueblo de Dios, habita el Espíritu Santo. El bautismo nos hace templos del Espíritu Santo, y ser templos del Espíritu Santo es ser templos de la Santísima Trinidad. Estas tres características de empezar a ser miembros de ese cuerpo por el bautismo, de entrar a participar de esa unción del Espíritu Santo, esa unción que nos viene desde la cabeza, porque Cristo es el ungido. Y al formar parte de su cuerpo participamos de esa unción que el Espíritu Santo realizó en Cristo. El Espíritu Santo me ha ungido, dice él en Lucas 4. Y esa unción no solo fue para la cabeza, bajó a cada uno de los miembros de su cuerpo. Cuerpo que es ese pueblo mesiánico, pueblo de Dios. Y esa unción nos da una identidad. La dignidad de ser hijos de Dios y la libertad de ser hijos de Dios. Una libertad que se manifiesta por el conocimiento, la vivencia y la posesión de la verdad. En consecuencia siguen las otras tres características de las que ya hablamos. El numeral 783. Ese pueblo de Dios, ese bautismo nos hace profetas, sacerdotes y reyes. Por eso el pueblo de Dios es un pueblo sacerdotal, es un pueblo profético y es un pueblo real. Pertenece a la realeza. Son tres dignidades muy altas. Ser sacerdote, ser profeta, y nos hace reyes. ¿Por qué esas tres características? Porque son las características de Cristo. Aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo. El Padre constituye a su Hijo por el Espíritu Santo, lo constituye sacerdote, profeta y rey. Estas tres, pudiéramos decir, misión, títulos que el Padre le da al Hijo, el Hijo se la comunica a todo su cuerpo, que es la Iglesia. De manera que cada miembro del cuerpo de Cristo, en otras palabras, cada bautizado, cada miembro de este pueblo de Dios, por y en virtud del bautismo, es constituido sacerdote, profeta y rey. Y son funciones, o sea, son misiones, son tareas. No solo son títulos, sí, son títulos, son dignidades, pero también son tareas que hay que cumplir, que nos dan ciertas responsabilidades. Cuando a ti te encomiendan una misión, sí, te dan un cargo y te dan un título. Te hacen subdirector o te hacen presidente o te hacen director. Te están dando un cargo, un título, sí, tienes un título más, pero un título que implica unas responsabilidades, una misión. Y una misión que es servicio. Así que estas tres títulos que se nos dan por el bautismo y que participan de la misión que el Padre le encomendó al Hijo, nos hace partícipes de esa misión, tiene también unas responsabilidades para cumplir.
como sacerdotes, como profetas y como reyes. Vamos a la misión sacerdotal del numeral 784. Al entrar en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo, se participa en la vocación única de este pueblo, su vocación sacerdotal. ¿Qué significa esto? Cristo vino a ser pontífice, o sea, a constituirse en un puente entre el Padre y la humanidad. Él se hace el puente, el mediador. Recuerden que había un abismo establecido entre Dios y la humanidad. Cristo viene y con la redención se hace pontífice, se hace puente. Pontífice traduce eso, puente. Pero se hace puente y hace de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Es decir, ¿qué hace el sacerdote? El sacerdote es el mediador entre el pueblo y Dios. Esa es la misión del sacerdote. El sacerdote, en nombre del pueblo, le presenta a Dios las ofrendas. Ofrendas de gratitud, ofrendas de reparación, ofrendas de alabanza, pero es pudiéramos decir, el representante del pueblo ante Dios, el mediador del pueblo ante Dios, el que se hace puente entre el pueblo y Dios. Cristo, sumo pontífice, nos comunica a nosotros esa misión. Por eso nos da una vocación sacerdotal. El bautizado, por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, queda consagrado como casa espiritual y sacerdocio santo. También nosotros nos tenemos que hacer mediadores entre nosotros y el resto de nuestros hermanos ante Dios. Esa vocación sacerdotal que tenemos que cumplir. Por eso tenemos que interceder. Por eso nuestras plegarias en favor de los demás. Eso es el cumplimiento de nuestra vocación sacerdotal. El numeral 785 nos habla de ese carácter profético. ¿Cuál es el carácter profético? El profeta es el escogido por Dios para llamar la atención a los demás sobre recordarle lo que Dios les mandó, corregirlos de lo que se han olvidado de hacer. Comunica a los demás la voz de Dios. Ese es el profeta, el que anuncia y denuncia. Eso hacían los profetas. ¿Cómo participa el bautizado de esa misión profética? Dice el Catecismo en el numeral 785. El pueblo santo participa de ese carácter profético de Cristo y lo hace por el sentido sobrenatural de la fe, que es el de todo el pueblo, laicos y jerarquía, sentido sobrenatural de la fe. Cuando el bautizado se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre y profundiza en su comprensión, se hace testigo de Cristo en medio del mundo. ¿Y qué es ser testigo de Cristo? El que recuerda con su palabra y su comportamiento la verdad, aún en medio de la mentira. El profeta anuncia y denuncia.
No se concibe un bautizado, un cristiano de verdad, que apoye lo que es contrario a Dios. Que dolorosamente es lo que se está viviendo hoy. Entonces, pensemos, aquí habla de pueblo, laicos y jerarquía. Esa misión profética es para todos, cada uno en su situación específica. El laico como laico, el religioso como religioso, el obispo como obispo, el sacerdote como sacerdote, el papa como papa. Pero no podemos callar cuando hay que hablar en favor de la verdad, en favor de la fe, en favor de la vivencia de esa misión que nos corresponde, de ese testimonio que tenemos que dar. Lo dice, cuando se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre, cuando profundiza en la comprensión de esa fe transmitida, se hace testigo de Cristo. ¿Qué pasa hoy? ¿Por qué no hay testigos? Y decimos que no hay testigos porque bautizados que han recibido los sacramentos no están adheridos indefectiblemente a esa fe transmitida. Y por eso hay tanta profanación de los sacramentos entre los mismos bautizados, porque que lo haya entre los no creyentes, pues no es raro, pero entre los bautizados, que estén en defensa del aborto, que apoyen la violencia, la venganza, que estén a favor del homosexualismo, de la unión de parejas homosexuales, cuando es ley divina la que se opone a eso. No podemos decir que se está ejerciendo la misión profética. O cuando pudiendo hablar no lo haces, pudiendo denunciar no lo haces. El profeta es el valiente. El profeta, ¿cuántos profetas les tocó dar la vida o sufrir las consecuencias de su profetismo? ¿Cuál es el dolor? Que cuando se bautiza al bautizado no se le hace consciente de esta misión, de esta triple misión, de ser sacerdote, profeta y rey. No se le comunica, no se le enseña para eso. Y por eso no se lo vive. Y hoy, ¿cuántos cristianos de nombre que nunca vuelven a recibir los sacramentos? No oran. Se han olvidado de esa misión y esto hay que recuperarlo con una catequesis, con una buena evangelización en los hogares, en los colegios, en las parroquias. (786) Este pueblo de Dios participa por último en una función regia, una función real. Pertenece a la realeza. Es importante tenerlo en cuenta. Pertenece a la realeza. Cristo ejerce su realeza atrayendo así a todos los hombres por su muerte y resurrección. Tal vez nos ha faltado profundizar en lo que nos da el bautismo, en lo que nos regala y lo que nos encomienda. El numeral 1269 me parece muy importante que lo tengamos en cuenta. Dice, hecho miembro de la Iglesia, el bautizado ya no se pertenece a sí mismo,
sino al que murió y resucitó por nosotros. Cristo, dice Juan 12:32, nos atrajo hacia Él por su muerte y su resurrección. ¿Qué es atraernos hacia Él? Nos hace miembros de Él. Nos injerta en Él. Nos hace pertenencia de Él. Tenemos que ser conscientes de eso. No nos pertenecemos, le pertenecemos a Cristo. Él es nuestra cabeza. Él es el que rige o ha de regir todo nuestro ser. Él es el Señor del universo. Dice, por tanto, está llamado a someterse a los demás, a servirles. Cristo se hizo servidor de todos. Dice, yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Y el bautizado está llamado a someterse a los demás, a ser dócil a los pastores de la iglesia, a servir en la comunión de la iglesia, a ser obediente y dócil, a considerar con respeto y afecto a los pastores de la iglesia. El bautismo es la fuente de responsabilidades y deberes. Eso hay que enseñarlo. Tenemos deberes, adquirimos responsabilidades por el bautismo. Sí, un privilegio, pueblo de Dios. Participamos de la misión sacerdotal y profética y reyes de Cristo, sí, pero eso tiene deberes. Eso trae consigo, trae derechos, pero trae deberes. Y esos deberes hay que conocerlos, hay que inculcarlos, hay que empezar a ejercitarlos desde niños. Del mismo modo que el bautismo es la fuente de responsabilidades y deberes, el bautizado goza también de derechos en el seno de la iglesia. Estamos en una época en que se reclaman los derechos, derechos a la protesta, derechos a la expresión, derechos a la libertad, pero no se tienen en cuenta los deberes. El bautizado goza también de derechos en el seno de la iglesia. ¿Cuáles son esos derechos? Recibir los sacramentos, ser alimentado con la palabra de Dios, ser sostenido por los otros auxilios espirituales de la iglesia. Para el cristiano servir debe ser lo mismo que reinar y servir a los más pobres, a los que sufren. A ejemplo de Cristo, que se hizo servidor de todos. Entonces nuestra vocación de reyes la cumplimos en el servicio. San León Magno dice, la señal de la cruz hace reyes a todos los regenerados en Cristo, y la unción del Espíritu Santo los consagra sacerdotes. Además de este especial servicio de nuestro ministerio, todos los cristianos espirituales y perfectos deben saber que son partícipes del linaje regio y del oficio sacerdotal. Ahora, ¿cuál es la realeza? Dice San León Magno. ¿Qué hay más regio que un espíritu que sometido a Dios rige su propio cuerpo? ¿Y qué hay más sacerdotal que ofrecer a Dios una conciencia pura y las inmaculadas víctimas de nuestra piedad en el altar del corazón? Ahí está nuestra verdadera realeza, un espíritu sometido a Dios, que rige nuestro cuerpo. Y nuestra misión sacerdotal, ofrecer a Dios una conciencia pura y las inmaculadas víctimas de nuestra piedad. Lo que decimos en la misa, haznos Señor, transfórmanos en una ofrenda permanente. Hay algunos apartes de los escritos de Luisa Picarreta que nos llevan un poco a profundizar en estos deberes.
En Corato se abrió una iglesia protestante y Luisa le estaba pidiendo a Dios que los confundiera, o sea, que no dejara que esas personas que están en la herejía llamen a otros al error. Pero ella sentía que Dios no venía, Jesús no venía. Y ella no estaba sufriendo, ella quería ofrecer sacrificios por eso. Ella estaba rogando que la hicieran sufrir. Jesús, que vio que también el confesor insistía para que Luisa sufriera, pues le participa a Luisa los sufrimientos. Y le dice así: hija mía, te he hecho sufrir obligado por la potestad sacerdotal. Jesús no quería hacerla sufrir. Permitiré que aquellos que vayan, en vez de quedar convencidos de lo que los protestantes digan, los tomarán a burla. Dios le concede a Luisa esa gracia. Y esto es amor a la iglesia. Esto es cumplir la función sacerdotal. Luisa hace todo lo que más puede por impedir que los protestantes tengan éxito en su pueblo. Y además, dice Jesús, como el castigo cayó sobre Corato en los días que te tuve suspendida del estado de víctima, debe tener su curso, y si tú continúas sufriendo, dispondré de modo tal a los corazones que a tiempo oportuno me serviré de alguna ocasión para hacerlos quedar del todo confundidos y destruidos. Los protestantes. ¿Cómo se alcanza las gracias necesarias que favorecen a nuestra iglesia empleando nuestro poder sacerdotal, nuestra misión sacerdotal? Continúa Jesús aquí hablando de los protestantes. Es que estamos en un tiempo en que el error se está difundiendo. ¿Y qué estamos haciendo los católicos escogidos por Dios para formar parte de su pueblo, a quienes nos dio la misión de ser profetas? Denunciar el error, anunciar la verdad, sacerdotes, intermediar ante Dios en favor de los hermanos. Y reyes, nuestra misión de servir. La oración de intercesión es un servicio. Luisa vio a su confesor con otro sacerdote, dice ella santo. Y él le decía: quítate todo pensamiento de que no es voluntad de Dios tu situación. Dice Luisa, después ha hablado sobre estos protestantes que dicen de Corato y ha dicho: poco o nada harán. Porque los protestantes no tienen el anzuelo de la verdad para pescar los corazones como lo tiene la Iglesia Católica. Es que el pueblo de Dios es la Iglesia Católica. Les falta la barca de la verdadera virtud para ponerlos a salvo. Está describiendo a los protestantes. Están desprovistos de velas, de remos, de ancla, los cuales son los ejemplos y enseñanzas de Jesucristo. Ellos creen en Cristo, pero ¿cuál es el problema de los protestantes? Creen en una verdad a media, una verdad acomodada a lo que les conviene. Recuerden que Lutero fue el fundador del protestantismo. Y ellos no creen en los sacramentos, no creen en la Virgen María. Por eso no tienen las armas. Están desprovistos de los ejemplos y enseñanzas de Jesucristo. Llegan a no tener ni un pan para quitarse el hambre, que es la Eucaristía, ni agua para quitarse la sed y lavarse, que es la confesión.
como son los sacramentos, y lo que es más, les falta hasta el mar de la gracia para poder ir a pescar almas. Como no tienen los sacramentos, no tienen la gracia, porque están en el error. Así que faltando todo esto, ¿qué progresos podrán hacer? Y ha dicho tantas otras cosas que yo no sé repetir bien. Jesús viene y le dice, hija mía, quien me ama se fija de frente al centro divino, pero quien se resigna y hace en todo la voluntad divina, posee en sí mismo el centro de la divinidad. O sea, el amor es bueno, pero es mucho más que el amor hacer en todo la voluntad de Dios. Es lo que Jesús afirma aquí. Y en el volumen 12 de noviembre 27, le dice Jesús a Luisa, habla de las diferentes santidades, ¿no? Dice que todas las santidades lo han imitado a él en alguna forma. Los penitentes, los que tienen como fundamento la obediencia, los que tienen como fundamento la humildad, la pobreza, ¿sí? Pero que la santidad del vivir en su voluntad es la más grande y es la que Él nos pide a nosotros hoy, porque esa es la santidad con la que caminamos hacia el reino de Dios, que es una de las características de este pueblo de Dios. Y explica por qué. No me voy a detener mucho porque ya lo leemos en los volúmenes, como las otras santidades, la basada en la obediencia, la basada en la pobreza, la basada en la humildad, la basada en el amor a los pobres, sí, se trabajan en esa virtud, pero mientras tanto están distraídas en otras cosas. Por eso dice cuánta pérdida de tiempo, porque no, su voluntad no llena todos los actos de esa criatura. Dice, la santidad del vivir en mi voluntad está exenta de interés personal, de pérdida de tiempo. No hay peligro que me cambien por la virtud, porque el vivir en mi voluntad soy yo mismo. Esta fue la santidad de mi humanidad en la tierra. Por eso hizo todo y por todos, sin la sombra de interés, porque el interés propio quita el sello a esa santidad divina. Por eso Él quiere para nosotros la santidad en su voluntad. Dice, la generación tiene necesidad de estos soles que la calienten, la iluminen, la fecunden. El desinterés de estos ángeles terrestres, que todo sea para bien de los demás. Eso es lo que va a abrir el camino en los corazones de todos para recibir mi gracia. O sea, va a producir efectos grandes. En esa santidad se cumplen perfectamente las tres misiones como sacerdotes, profetas y reyes. Bien, estas características del pueblo de Dios, los invito a que entremos a profundizar en la conciencia del privilegio que tenemos de ser bautizados, pero mucho más aún nuestra responsabilidad. Vale la pena que nos hagamos un examen. Realmente, en cada momento, en cada circunstancia, yo soy consciente de mis deberes como sacerdote, como profeta y como rey. Puedo decir que se están cumpliendo en mí las características de estas tres misiones que Dios me dio, porque yo debo darle cuenta a Dios de esta misión. Él me regaló el bautismo y me hizo sacerdote, profeta y rey. Me dio una misión como sacerdote, una misión como profeta y una misión como rey. ¿Las estoy cumpliendo? ¿O solo me limité a exigir mis derechos y aprovecharme de los derechos y no cumplir mis deberes? Bueno, que estas lecciones, que vale la pena que las retomemos, nos ayuden a permanecer en esa vocación y permanecer con fidelidad que Dios nos ha dado a través del bautismo. Pidamos
como pueblo de Dios y haciéndonos uno con toda la Iglesia, que este reino venga en plenitud. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.